¿Cómo seguimos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Francia. Aquí nos habíamos quedado en que estaba pasando toda la época del colonialismo, en la que va a empezar a lograr su independencia cuando hay el problema en Indochina y en Vietnam. Todas estas situaciones donde habíamos visto de que en Vietnam van a hacer toda esa ruta, ese mundo subterráneo, y que los andan buscando por arriba y ellos están peleando por abajo, por todos los subterráneos, para poder lograr esa situación que se está dando, pero que no nomás estaba pasando ahí, también estaban pasando en Portugal, en la Revolución de los Claveles, que se hizo para lograr su independencia ellos también. Esa descolonización y ese proceso que se va a suscitar en la independencia de Argelia es un problema que va a llevar muchos años. No se hace en un año, no, se lleva 2 años y medio más o menos. Este proceso de Argelia, donde los franceses habían tenido dominada esta situación por más de 100 años y que se van a ir haciendo pues todo ese proceso en los que va a estar desde Uganda, Argelia, Kenia, Tanzania, todos esos países que estaban logrando, queriendo tener su autonomía y que se va a complicar porque aquí pertenecían esas colonias tanto a los franceses, a los ingleses y a los portugueses. Todo ese colonialismo irreversible que cuando ya empieza ya no tiene fin. Aquí vamos a ir viendo cómo desde la guerra de Bien Bien Pum, en esa batalla en la que salen perdedores, van a empezar a reclutar ellos a soldados mercenarios. Y aquí había un convenio, fíjense, aquí había un convenio que no podían mandar estudiantes universitarios a Argelia, porque es donde se hace ese pensamiento de empezar a incubar a todas las personas que tenían una forma de pensamiento y que se van a estar gestando en las universidades, donde tanto los estudiantes como los padres de ellos impedían que se mandaran a Argelia. Toda esta situación en la que no hubo ese retorno y que empiezan a organizar todo Argelia, todos los colaboradores que estuvieron con los alemanes, que se recordarán que se fueron a Argelia, al empezar a luchar por su independencia, aquí se van a formar grupos de resistencia. Uno de ellos eran todos aquellos que habían estado en la ocupación con los alemanes y que se fueron a Argelia, y otro grupo donde habían personas que tenían más de 4 generaciones, en los que allá ellos vivían bien, vivían como ricos, y en Francia no. Al querer tener su independencia Argelia, automáticamente se tenían que regresar todos esos franceses que estaban en Argelia a París, y ellos no querían permitir eso porque se iban a perder todo lo que tenían. Y acuérdense que allá en Argelia se habían ido todos los que eran perseguidos, todos los parias, los fugitivos, todo ese tipo de joyitas que se habían ido a Argelia, y ellos sabían que al hacerse la independencia de Argelia se tenían que retornar, y por eso ellos estaban prestando esa resistencia, aunado a un grupo que les denominaban los pies negros por tener esas botas negras, que también estaban haciendo esa resistencia. Todos esos franceses argelianos, que son esos grupos de oposición que van a estar en Argelia por no querer que se haga la independencia, porque automáticamente los iban a mandar otra vez a París. Y aquí va a sostener en esa forma esa resistencia. Aquí, fíjense, va a empezarse a ver un movimiento en los que se denominaba
que hacían todo clase de atrocidades, entre ellos la tortura, y que mientras fueran a los argelianos no había ningún problema, hasta que le pasó a un muchacho francés, donde ahí se empezó a hacer todas esas declaraciones de la tortura, y ese escándalo que llevó a esas contradicciones de manifiestos que se estaban dando, porque el pueblo fundamentalmente aquí va a entrar un manifiesto que van a hacer los intelectuales como Chantrey, como Simone de Beauvoir, como Camín, que aunque él era francés argeliano, también va a introducirse en ese concepto de la intelectualidad en ese manifiesto de los 121, donde aquí se va a hacer como una convocatoria para que se desobedezcan las órdenes francesas, y le van a empezar a decir a la población de Francia que no obedezca, que quieran mandar gente a pelear a Argelia, ¿sí? Y entonces aquí todo ese ejército que se estaba formando, que no hicieran caso, que no se unieran, y por medio de estos intelectuales se va a hacer esa convocatoria para que se llegue a lograr la independencia en Argelia, ayudados por toda esa intelectualidad. Todos esos partidos comunistas que están en Moscú, con Stalin, en el que está también haciendo toda una forma de querer esclavizar a su gente, de quererlos someter. Aquí va a estar paralelamente haciéndose esa nueva situación de izquierda que se estaba manejando. Todo ese colonialismo y esa inconsistencia que estaba habiendo, porque Francia se ha caracterizado por hacer esa libertad, por hablar de la fraternidad, de la hermandad, y aquí estaban haciendo lo mismo que le habían hecho los alemanes a ellos, ellos se lo están haciendo a los de Argelia. Toda esta situación de no tener derecho del ser que le están negando a los argelianos, y que ellos ya habían estado sometidos a esas presiones con los alemanes, pues aquí no había congruencia. Aquí ya les he comentado que tanto Camín como Sartre y Simone de Beauvoir van a hacer unas redes que se llaman las redes de Rasen, donde pelean los derechos, donde se dice que se tiene que ayudar a que se logre la independencia de Argelia y que se desobedezca todas estas situaciones que se están haciendo, enfrentando con sus propias reglas, porque aquí no había coherencia con lo que hablaba un pueblo francés que es el portador de la bandera de la libertad, y al estar con Argelia no se llevaba a cabo. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, va a surgir pues todo ese tercer mundo, y va a acabarse definitivamente todo ese colonialismo en la que estuvo todo involucrado lo de la guerra de Argelia, desde 1955, 56, 58 hasta 1962, donde van a lograr su independencia. Como se dan cuenta, fueron 4 años de tenaz lucha que tuvieron que tener esa resistencia toda esta gente de Argelia contra Francia. Aquí vamos a ir viendo cómo ya se va a empezar a perfilar todo lo de la Guerra Fría y la crisis del canal de Suez en Egipto, porque aquí va a haber una situación, esa conexión que tiene el mar Mediterráneo con el mar Negro, que los va a unir, el canal de Suez, y que va a estar con esa relación donde se puede unificar, haciendo el paso de Asia a África. Todos esos controles franceses, ingleses que estaban en ese momento, porque recordarán que se había hecho un tratado para poder hacer el canal de Suez, pero que al final los egipcios no pudieron pues mantener económicamente ese tratado, y los ingleses van a retomar esa situación, que van a terminar con la unificación del canal de Suez.
Aquí vamos a ir viendo cómo se va a empezar a hacer toda una situación del paralelismo en Egipto. Todo esto va a ocurrir ya en 1956, donde van a empezar a integrarse todos los grupos de Magreb que están en África y que van a hacer también que tener, porque aquí también todos los árabes tuvieron esa división, todo el Medio Oriente también se dividió arbitrariamente, y que aquí vamos a ir viendo cómo camina Natel Nasser. Va a nacionalizar el canal de Suez, reclamando, sacando a los franceses, a los ingleses y reclamándolo para Egipto. Toda esta situación que vamos viendo cómo se va a recuperar todos esos yacimientos desde 1956 con el paralelismo, aquí vamos a ir viendo esas conjeturas que hacen por todos los conceptos de petróleo que había en el Medio Oriente y que hacen esa repartición desde África, y todos los pueblos los van a romper en roles en sus ciudades a la mitad. Aquí vamos viendo cómo va a conectarse una porción de África del Norte, que es muy importante, que después va a tener que tomarse ya cuando llegue Charles de Gaulle a ver esa crisis de esta situación que estaba viendo en Argelia. Va a darse cuenta cómo toda esa porción de África del Norte llamada Magreb, donde interviene Egipto, Libia, Túnez, Marruecos, Argelia y toda la Mauritania y parte de los países de Jaira, donde se va a marcar todo ese transitar, todos esos problemas que tiene el desierto del Sahara, desde Mali, de Saleh, de Sudán, de toda esa costa de Marfil, que Sudán en una época había sido de los franceses también, y toda esa mitad de Togo, Guinea, Gris y toda la mitad de África del Norte. Aquí vamos viendo cómo pueblos que eran totalmente muy antiguos, que estaban los árabes y que habían llegado desde los omegas, toda esa tribus de los berbere que tenían más de 10.000 años, aunado a todos esos califatos de Fez y la península ibérica, donde van a llegar los califatos de España. Todo el califato que va a ser la confusión, que eran pueblos del Islam, pueblos antiquísimos, los sefardí, que están en España, todos esos califatos, y que se van a ir desprendiendo la historia, en la cual vamos a irnos dando cuenta que a partir de aquellos discursos que ya no tenían fundamento porque no había congruencia con lo que se estaba haciendo en cuestiones de libertad, pidiéndola para Francia y negándosela a los países que estaban queriendo en ese momento pues lograr sus independencias, porque esto todo se suscitó en un solo golpe. En un solo movimiento se independizaron todos los pueblos africanos, y que en el 2010 cumplieron sus 50 años de independencia todos esos países. Aquí vamos viendo cómo a través de los intelectuales que se hace ese llamado al manifiesto de los 121, donde se dice que se desobedezca. Aquí van a irse haciendo los regímenes y todas esas redes de Rosell, que va a tener una gran influencia en Argelia. Los franceses se van a Argelia. Fíjense en lo que aquí va a pasar. Los estudiantes de Argelia que están defendiendo para que se logren las independencias, se van a poner en contacto con los estudiantes de Francia. Y aquí los franceses, los estudiantes, se van a ir a Argelia a ayudar a que se haga su independencia de ellos, y todas esas redes francesas argelianas van a hacerse
para que se pueda tener una resistencia más fuerte, pero fíjense en ese hecho de que grupos estudiantiles se van de Francia a Argelia a ayudar. Todas esas colaboraciones que van a tener las mujeres, los estudiantes, y que van a tener ese apoyo hacia Argelia. Aquí vamos viendo cómo más de 12,000 personas murieron en todos este tipo de embrollos, y que gracias a las redes de Russell y ese manifiesto del 121 donde decían los intelectuales que se desobedecieran, van a pasar por medio de documentos, porque ahí todo el ejército estaba muy protegido. Si veían un argeliano lo detenían y todo, y entonces aquí, pero la gente que estaba vestida de francesa los dejaban pasar libremente, y así va a ser como van a ir introduciendo todo este tipo de documentos a favor de los argelianos. Todas las tropas que estaban concentradas en esos campos que impedían ese paso van a ser en cierta forma burladas por franceses, que son los que van a llevar toda esta situación. Más adelante, todas estas redes de Ransem van a ser enjuiciados y llamados como traidores a la patria, en los que en París van a mencionar que si realmente fueron traidores a la patria, en los que ellos van a decir, sí, sí fuimos, así como fue Charles de Gaulle cuando atacó a los alemanes, así como cuando en París, en la época de la Revolución Francesa, tanto Renard, Marat, Danton y Robespierre desobedecieron, así como todos ellos, porque nosotros somos herederos de una tradición de libertad, por eso somos traidores. En lugar de caer ellos, en lugar de ser enjuiciados para que los mataran, aquí el que va a caer es el gobierno francés por no tener esa congruencia, y se va a formar un vacío de poder en las que van a hacer esa convocatoria para que llegue Charles de Gaulle nuevamente y haga esa situación en la que él se va a encargar de arreglar esa situación. El pueblo francés y los franceses que estaban en Argelia, ellos piensan que Charles de Gaulle va a defender esa resistencia que tienen, pero al contrario, Charles de Gaulle, con esa visión que él tenía de haber sido un general de batallas, donde tiene una estrategia, él va a llevar una reforma de salvar al subir al poder él. En el momento en que él sube al poder, va a hacerse un arreglo con todo ese discurso que él estaba acostumbrado a manejar, pero él va a visualizar una cosa importante. Todos los países que se van a ir haciendo, que habíamos hablado, que era del Macre, de todos los pueblos de África del Norte, en los que tanto Egipto, Libia, Túnez, Marruecos, Argelia y Mauritania van a quererse sublevar, y Charles de Gaulle se da cuenta de eso. Entonces él va a hablar con el FRL y se va a poner en un acuerdo en la que va a haber una forma de hablar con los pies negros y los paracaidistas, diciéndoles que se vayan ellos, porque en el momento en que hace su discurso Charles de Gaulle en París, le pregunta al pueblo que si ellos están de acuerdo con que Argelia se haga su independencia, y el pueblo lo apoya. Después de tener ese apoyo es cuando va a hablar con los paracaidistas, con los pies negros, y les va a decir que se retiren. Pero antes él había ido a hablar con los ingleses y les había dicho que en caso de que él llegara a tener un enfrentamiento, que si los ingleses lo podían ayudar, diciéndole, esto es nomás por si llegara a pasar. El pueblo inglés lo apoya también, y ya con esta situación
es donde él se va porque le dice, en caso de que ustedes no me apoyaran, esto sería como hacer una guerra civil, donde ellos habían jurado ante una bandera, tanto ingleses como franceses, los conceptos de libertad y de la Carta Magna. Entonces ellos les dicen que sí, que lo van a apoyar y que aquí en esta forma va a hacer ese apoyo que tanto los franceses le dieron a él, donde él va a poder hacer esa declaración de que se haga la independencia Argelia. No tanto porque Charles de Gaulle hubiera logrado la independencia, porque ya habían peleado los argelianos, porque ya había habido esa resistencia, y aunado a toda esta situación que viene a componer Charles de Gaulle, es lo que se va haciendo, y que aquí se va a quedar él gobernando Francia por más de 11 años nuevamente. Todas esas crisis que se habían hecho y se han conjugado en todas esas desobediencias que se promulgaron a través del manifiesto 121, originado por Sartre, por Simone de Beauvoir, en desobedecer toda esa ayuda para que no se lograra la independencia en Argelia. Aquí vamos a ir viendo cómo este genio de la política, Charles de Gaulle, va a hacer que se llegue a formar en 1962, ya a declararse la independencia. En el 2010, 13 países africanos conmemoraron su 50 aniversario de esa descolonización que tuvo en 1974 y 1976. Los portugueses van a declarar también su independencia, así como África del Sur, cuando sale Martin Luther King de la cárcel. Todas estas situaciones que se van haciendo y esa resistencia antifascista a la que tuvieron que enfrentarse y hacer esos debates donde se enfrentó desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, ese suicidio a la razón, y donde va a estar a través de la literatura y por medio de la novela y del teatro, se van a sacar todas estas corrientes del existencialismo de Sartre. Toda esa resistencia de esos pueblos donde se van a empezar a ver, a quitarse, a ponerse gafas, a andar la gente sin corbata, con pantalones de gamuza, todos esos cambios que se están dando, tanto físicamente como intelectualmente, aquí va a haber ese cuestionamiento argeliano que se tuvo en los tiempos de la colonia, donde se van marcando todas esas redes de Ransen en las guerras de Vietnam y en los niveles donde se va a ir haciendo tanto un refuerzo que fue fundamental con el manifiesto 121 declarado por los intelectuales. Asimismo, ya Khrushchev va a hacer la denuncia de Stalin, donde él en Rusia se estaba manejando una política de destrucción hacia el pueblo, y que en esa época se pensaba que pues era que no era posible, y sin embargo aquí se va a ir haciendo todo eso. Tanto los franceses como los americanos como los chinos, que tuvieron que ser sacados de todos esos lugares donde se va a ir haciendo toda esa situación bien marcada, y que va a hacer que se ayude a la independencia de Argelia. Aquí vamos a ir viendo cómo toda esta situación que se generó a través de un movimiento que en realidad se pudo lograr, fue porque el pueblo se dio cuenta de que no había congruencia con sus gobiernos, que ellos declaraban una independencia para Francia y Argelia le estaban haciendo lo mismo que habían hecho los alemanes con ellos. Aquí se va a hacer que en 1962 se va a lograr la independencia de Argelia, donde tuvo mucho que ver
Charles de Gaulle. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.